Bien, ahora pasamos al curso de métodos geométricos en la física con el máster Luis Zapata. Sí. A ver. Listo, Luis. ¿Sí se ve? Sí, se ve y se escucha bien. Perfecto. Ok, perfecto. Voy a tratar de estar preguntando al menos los primeros minutos si me escuchan. Y si alguien me puede responder, cuando pregunte, por favor, porque luego me pasan esas cosas que se corta la transmisión y me quedo hablando solo. Claro, no hay problema. Entonces nos toca regresar otra vez atrás, ¿no? Entonces, si pregunto si me escuchan, porfa, alguien ahí, me contesta, ¿no? Entonces, ayer estábamos hablando sobre sobre las P-formas, es decir, sobre tensores muy especiales que son totalmente antisimétricos. No sé si tengan alguna pregunta de lo que hablábamos ayer. Definimos una operación que era el producto Weich, el producto cuña, y ese producto Weich, producto cuña, nos permitía formar o crear nuevas formas, nuevas P-formas, que si omega pertenece al espacio de P-formas, a este espacio cotangente de P-formas, y eta pertenece a un espacio de dimensión Q, entonces la nueva P-forma, o este producto Weich, va a pertenecer a un espacio de dimensión P más Q, donde P más Q tiene que ser menor o igual que la dimensión de M. Si es mayor que la dimensión de M, lo que pasa es que se anula, o se hace cero. Entonces, eso es el resultado de ser un tensor completamente antisimétrico. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, se escucha bien. Perfecto. Resulta que ese producto Weich satisface esta propiedad. Cuando uno intercambia el orden, aparece este factor por aquí, -1 a la RS, donde R es el orden, es la dimensión del espacio de R formas y S es la dimensión del espacio de S formas. Esto implica que si este producto que está aquí es impar, RS, entonces eso se anula, ¿no? Eso es nulo. Esa es una propiedad. También se puede mostrar que el producto Weich es asociativo. Es asociativo en el sentido de que omega Weich alfa es igual a omega eta Weich alfa. Son propiedades que se pueden mostrar, no las voy a hacer. En algún momento les va a tocar a ustedes reproducir todos esos cálculos, ¿no? También decíamos que si uno especializaba el caso de R3, es decir, si uno pensaba en una variedad tres-dimensional, es decir, el espacio euclídeo R3, entonces uno podría mostrar que el producto Weich correspondía, uno podía extraer de que eso era el producto cruz, ¿no? De dos vectores. Por aquí les decía lo del asociativo. Pero resulta que uno puede definir otro mapeo, también muy interesante, que se conoce como la derivada exterior. Ese mapeo, derivada exterior, lo que hace es agarrar una R-forma y mapearte esa R-forma al espacio de R más 1 formas, ¿ya? Entonces, si tenemos esta R-forma, entonces la acción de la derivada exterior nos conduce a esta ecuación que está aquí, ¿ya? Por tanto, esa es la definición, ¿no? Por tanto, uno puede apreciar que si aplica ese operador dos veces, si uno compone ese operador derivada exterior, entonces ese operador derivada exterior es 0. ¿Por qué es 0? Una forma de verlo es que es que esto que está aquí es completamente antisimétrico. Podrían hacer ustedes el caso de una forma, es decir, supongan que tienen una omega nu de x nu, Weich,
XMU, apliquen el operador 2 veces y muestren que es 0. No es tan complicado verlo, el resultado se sigue de la antisimetría de esto que está aquí. ¿Se sigue escuchando? Sí, Luis. Sí. Perfecto. Muy bien. Entonces, por favor, muestren esto, no es tan complicado. Por otro lado, resulta que las funciones suaves de las que estábamos hablando al inicio del curso pertenecen al espacio de 0 formas. ¿Por qué? Porque si yo aplico el operador sobre una función suave, eso me arroja un objeto que va a pertenecer al espacio de 1 formas. Y si ustedes se acuerdan, justamente esto fue lo que usamos para, usamos una noción de estas para construir, o para seleccionar una base muy particular para las 1 formas, ¿no? Entonces, uno dice que las funciones suaves sobre la variedad M son, pertenecen al espacio de 0 formas. ¿Ya? Entonces, algunas propiedades de ese operador son las siguientes. Si uno aplica ese operador derivada exterior sobre un producto wage de una R y una S forma, entonces uno puede mostrar que se satisface esta relación. Ahora, resulta que si yo tengo una R forma, que al aplicar el operador exterior, el derivado exterior, eso me arroja que es 0, entonces uno dice que esas R formas son cerradas, ¿ya? Se pertenece a un espacio que se va a llamar el espacio co-close o co-cerrado. Pero digo, no voy a entrar en esos detalles porque eso ya es parte de otra área que es todo un campo, ¿no? Al que uno puede dedicarse. Está relacionado con un campo que se llama topología algebraica, donde aparecen los grupos de homología, de cohomología, de homotopía y demás, ¿no? Pero ese es otro mundo, ¿no? Entonces, no, solo les quiero dar el mensaje de que si ustedes aplican el operador derivado exterior sobre una forma y eso les arroja un 0, entonces eso va a ser una forma cerrada, ¿no? O en inglés, co-close se escribe, co-cerrada. Por otro lado, si yo tengo una R-1 forma, si tengo una forma que pertenece al espacio de dimensión R-1 y soy capaz de, y eso me arroja, si la acción del operador derivado exterior sobre esta forma alfa es igual a una nueva R forma, en este caso esta forma omega, va a pertenecer al espacio de R formas, ¿no? Porque recuerden, el operador derivado exterior lo que hace es mapear una R-1 forma a una R forma. O, dicho de otro modo, si tengo una R forma, lo que hace es mapearla a R-1 formas. Entonces, si pasa eso, si pasa esto que está aquí, si yo puedo escribir una R forma como la acción de la derivada exterior sobre una R-1 forma, entonces decimos que omega es una forma exacta, ¿ya? Es una forma exacta. Esto implica que toda forma exacta es cerrada, ¿no? ¿Alguien me podría decir por qué toda forma exacta es cerrada? ¿Sí se sigue escuchando? Sí, se escucha. Ok. ¿Alguien podría decirme por qué toda forma exacta es cerrada? Creo que sería por aplicar la derivada exterior 2 veces, eso sería igual a 0. Exactamente. Exactamente, es lo que traté de escribir por aquí. Es decir, si yo aplico el operador derivada exterior sobre una forma exacta,
Eso va a ser igual a aplicar 2 veces el operador sobre la R-1 forma, y entonces habíamos dicho que la composición de la derivada exterior es 0. ¿Ya? Entonces eso se sigue por ahí. Por otro lado, si uno de nuevo especializa una variedad que sea el espacio euclidio, es decir, el espacio euclidio 3-dimensional, y tenemos esta forma que está por aquí, entonces uno puede probar que la acción del operador derivada exterior te arroja esto que está aquí. Y no sé si eso les parece conocido, ¿no? Eso tiene la pinta a... El producto cruz. Exactamente. Es el producto cruz, ¿no? Tiene la pinta de aplicar el producto cruz sobre un vector, ¿no? Entonces, como les decía ayer, uno puede trabajar en dimensión completamente general, construir toda esta estructura matemática, y entonces uno se da cuenta que cuando especializa a ciertos casos, uno recupera lo que conoce del cálculo vectorial. Es más o menos la idea. Del mismo modo, uno puede reproducir, por ejemplo, la divergencia, uno puede reproducir el gradiente y demás, ¿no? Igual el producto punto y todas las nociones del cálculo vectorial que ustedes conocen. Ahora, resulta que este espacio donde están las R formas, habíamos dicho que la idea era tomar M de R, ¿no? Es decir, la dimensión del espacio era M factorial, M menos R sobre R factorial. Creo que en lo que estaba diciendo anteriormente cometí un error en el sentido de que usé la palabra dimensión para esto. Y la dimensión de este espacio de R formas es esto que está aquí. No es el R que está por aquí. Creo que anteriormente dije eso, la dimensión es R y eso era incorrecto. Es decir, en el sentido de que cuando digo R es que me estoy refiriendo a R formas, ¿ya? Pero la dimensión del espacio como tal, desde el punto de vista vectorial, es esta la dimensión. Es de M tomar R. ¿Ya? Más o menos lo que estaba por aquí. Pero noten ustedes que si yo noten que aquí hay como una especie de dualidad. Es decir, en el sentido de que si yo tomo de M, tomo M menos R formas, esto justamente es igual a M factorial M menos R. Es decir, el espacio de R formas y el espacio de M menos R formas tienen exactamente la misma dimensión. Desde el punto de vista de espacios vectoriales, estas cosas tienen exactamente la misma dimensión. ¿Ya? Entonces, eso motiva una definición que es la famosa estrella de Hodge, o el Hodge star. Es decir, donde va a ser un operador que va a mapear R formas al espacio de M menos R formas. Ese operador lo que va a hacer es agarrar objetos de aquí, R formas, y las va a mapear a M menos R formas. Resulta que esa operación es extremadamente importante porque es la operación que nos sirve para más adelante poder definir un principio de acción o para poder definir en esencia un producto interno. La definición formal es la siguiente, es un poco complicada, en realidad es bastante complicada, hasta jugar con esa operación es bastante complicado,
Pero supongan lo siguiente, que tienen una R forma, ¿no? Una R forma omega. Y uno lo escribe así, ¿no? 1, R, de X nu 1, producto wage, de X nu R. Eso es nuestra R forma, ¿no? Es decir, pertenece al espacio de R formas. Si yo aplico el Hodge, la estrella de Hodge, a esto, se define lo que me arroja es lo siguiente. Lo que me arroja es lo siguiente. Entonces, ese operador va a actuar sobre la base de mi espacio de reformas. Y lo que hace es arrojar lo siguiente. Resulta que si yo estoy en un espacio curvo, pasa lo siguiente. Esto que está aquí no es la métrica. Es el tensor de rango 0,2 que hablábamos ayer. O sea, es la métrica del espacio. Entonces, aquí ya pasan varias cosas. ¿Se sigue escuchando? Sí, todo bien. Sí. Ok. Aquí pasan varias cosas. La primera es que el operador estrella de Hodge necesita una métrica. Es decir, no puedo definir un operador estrella de Hodge si mi variedad no admite una métrica. O sea, no la puedo dar una métrica. En esencia, este objeto que está aquí, que es el tensor de Levi-Civita, el tensor de Levi-Civita se define así. Más 1, si uno tiene permutaciones pares, menos 1, si uno tiene permutaciones impares, y 0 si tenemos dos índices repetidos, ¿no? Si tenemos dos o más índices repetidos. Dos o más índices repetidos. Pero este tensor es algo especial, en el sentido de que como tal no es un tensor, en el sentido de que un tensor es un objeto que transforma de forma adecuada bajo transformación de coordenadas, ¿no? Es decir, lo que estábamos hablando en clases anteriores. Si yo tengo este objeto, x nu de nu, si yo transformo a otras coordenadas, este objeto sigue siendo covariante, ¿no? Resulta que este objeto que está aquí, el tensor de Levi-Civita, no es covariante bajo transformación de coordenadas. Entonces tiene que redefinir ese objeto para hacer que, o para convertirlo en un tensor que transforme apropiadamente bajo transformaciones de coordenadas. Pero eso son muchos detalles para poder para poderlos explicar, ¿no? en este curso. Pero el mensaje es el siguiente. El mensaje es que yo puedo definir un operador que hace esto, intuido por la siguiente observación, por la observación de que hay una especie de dualidad entre espacios vectoriales, y ese objeto necesita necesariamente una métrica, y eso aparece justamente por el hecho de que tenemos en mente de que la nueva P-forma que yo defina debe ser totalmente antisimétrica, debe ser un tensor totalmente antisimétrico. O sea, hay varias cosas detrás de esto, pero créanme que esto funciona. Y entonces, así definimos la operación estrella de Hodge sobre una P-forma. Uno puede notar de esto que si esto que está aquí es en particular una ceroforma constante, esto justamente coincide con algo que nos va a servir como la medida de integración cuando definamos un producto interno. O sea, cuando tratemos de integrar funciones, por ejemplo, en una variedad, ¿ya?
No es muy complicado mostrarlo, no es muy complicado convencerse de que esto que está aquí cuando escribo G, me refiero al determinante de la métrica, y cuando escribo estas barras de valor absoluto, me refiero a que eso puede ser menos G o más G, dependiendo si yo estoy trabajando en una variedad riemanniana o una variedad lorentziana. ¿Ya? Es lo que trataba de explicarles ayer, de que hay sutilezas, ¿no? Cuando uno está trabajando en una variedad riemanniana, uno tiene una métrica con una asignatura que es definida positiva, y por eso me refiero a que si la métrica es definida positiva, si yo me paro en un punto P, o sea, si yo me paro en una localidad de la variedad, esa métrica, sus entradas, uno puede escribir la métrica como una matriz completamente diagonal, y es decir, que todas sus entradas son 0, salvo la diagonal. Y resulta que cuando hago eso, puede pasar que la diagonal de esa métrica puede tener entradas tanto negativas como positivas, ¿ya? Entonces lo que uno escribe es esto: una métrica tiene asignatura P y Q, donde P se refiere a las entradas negativas en la diagonal y Q se refiere a las entradas positivas, ¿ya? Entonces, lo que sucede es que una variedad riemanniana, esto es 0, P es 0, es decir, la métrica es definida de positiva, solo tiene entradas positivas. Pero, por ejemplo, en una métrica, por ejemplo, en el espacio de Minkowski, uno tiene una entrada negativa y tiene 4 entradas, y tiene 3 entradas positivas, ¿ya? Eso es la métrica de Minkowski, donde uno lo escribe como -1, 0, 0, 0, 0, -1, 0, 0, perdón, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Ya, entonces, a eso me refiero con asignatura PQ, ¿no? Es decir, sería, en este caso, sería 1,3. Esa es la asignatura de la métrica en un espacio de Minkowski. Entonces, por eso estas barras de valor absoluto. En fin, son sutilezas que tomaría una vida poderlas dar en un curso, ¿no? Es decir, lo que trato de decir es que es imposible dar todas estas sutilezas en un curso de 5 horas. Pero, en fin, como sea, uno puede convencerse de que si yo agarro una cero forma, y en particular una cero forma constante, esto es igual a dx nu 1 x nu m. Y resulta que esto se puede reescribir como raíz de g de dx. ¿Ya? En ese sentido decía que esto va a definir una forma de volumen o una medida de integración. Esto que aparece por aquí, de nuevo, la métrica aparece porque estamos considerando espacios curvos, ¿no? Y nos interesa que estas cosas transformen de forma covariante en transformación de coordenadas, ¿ya? Por eso la raíz de g. Pero, por ejemplo, si yo especializo a un caso particular de, por ejemplo, R a la 3, entonces esto sería la forma de volumen que conocemos, ¿no? De dx. Es decir, el determinante de la métrica sería 1, porque todas sus entradas serían unos, y definida positiva, en particular en el espacio de Euclides, y entonces recuperamos la forma de volumen de toda la vida, ¿no? Cuando uno tiene, y por ejemplo, una integración triple, a eso me refiero. Pero en este caso, cuando el espacio es curvo, aparece la raíz del determinante de la métrica. De nuevo, son sutilezas que no tenemos tiempo para explicar, pero créanme que esto es útil para definir integración, ¿no? Para definir una medida de integración. ¿Ya? Entonces, resulta lo siguiente: si yo tengo una R forma, y tengo por otro lado una otra R forma, si yo hago el producto, este producto Wage, con el dual de esta forma,
uno puede mostrar, es un cálculo un poco largo, laborioso, no lo voy a hacer, no me da tiempo, pero en esencia uno puede mostrar que esto es igual a 1 sobre R factorial, omega num 1, omega R, eta num 1, num R, de M, de X. ¿Ya? Perdón, aquí debe aparecer la métrica. ¿Ya? Entonces, esto ya me está diciendo algo, y me está diciendo algo muy importante, ¿eh? Yo ya puedo, en un sentido, definir una especie de producto interno con estas formas. Y ese producto interno es el siguiente. Se define como la integral sobre la variedad M, omega, wage, n. ¿Ya? Digo producto interno, no, porque eso satisface propiedades del producto interno, ¿no? Pero en esencia es definir integración de formas. Esto me permite definir la integración de formas. ¿Ya? Porque estrella de Hodge lo que hace es introducir como una medida de integración para poder definir yo, para poder integrar estos objetos, ¿no? Porque hasta el momento creo que tenemos todas las herramientas para poder construir o para poder hablar un poquito de electromagnetismo en los minutos que quedan. No sé si tienen alguna pregunta hasta este momento. Digo, todo lo que hemos visto es muy abstracto, pareciera que serían complicaciones de más, si uno quisiera, por ejemplo, describir el electromagnetismo, si uno quisiera describir, por ejemplo, la mecánica clásica, termodinámica, la mecánica cuántica en este lenguaje. O sea, pareciera que son complicaciones innecesarias, pero resulta que esto es muy útil. Desde el punto de vista pragmático, yo diría que no, pero desde el punto de vista de la elegancia matemática, que uno puede trabajar en cualquier dimensión, en un espacio con la curvatura que se quiera, o sea, es muy útil. Por ejemplo, la relatividad general, resulta que este es el lenguaje en el que uno intenta describir la dinámica de los objetos, por ejemplo, de los planetas y demás, ¿no? O sea, hay una frase muy bonita de Wheeler que dice que la materia le dice al espacio cómo curvarse y la curvatura le dice a la materia cómo moverse. Es decir, y la hazaña de Einstein es esa, ¿no? Darse cuenta de que este lenguaje era el perfecto para poder describir esa curvatura del espacio-tiempo que es resultado de la presencia de materia, ¿no? Entonces, a nivel de electromagnetismo y demás, pareciera innecesario, pero por ejemplo, la relatividad general, este es el lenguaje, ¿no? Y si uno se va a teorías más complicadas, pues no le queda de otra. De ahí ya es obligatorio. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. En esencia, lo que he tratado de decir es que uno tiene un espacio curvo, o sea, un espacio, imagínense la cosa que ustedes quieran. Por ejemplo, uno podría empezar imaginándose una esfera, una dona, una taza de café y demás, ¿no? Y entonces uno intenta escribir esos espacios, o se pregunta uno cómo podría obtener información de esos objetos. Entonces, la forma es justamente como he intentado, con toda la pérdida de pedagogía que se quiera, pero la idea es esa, ¿no? Que uno se para localmente en un punto de ese espacio, lo parametriza con algún sistema coordenado, luego uno se da cuenta que hay un isomorfismo entre espacio tangente, R a la M, y un espacio tangente de ese punto, ¿no? De la variedad. Entonces uno puede establecer un isomorfismo entre una base que para uno es conocida, el U, con una base que es de derivadas direccionales. Por otro lado, uno tiene información de que un espacio vectorial tiene un espacio vectorial dual y entonces uno construye el espacio cotangente, ¿no? Luego hay un isomorfismo entre espacio tangente y cotangente y uno puede definir una especie de producto interno, ¿no? Entre formas y vectores tangentes, tal que esto pertenece a los reales, ¿no? Y así se sigue, uno continúa, resulta que
luego uno se da cuenta que puede construir, uno puede montar tensores sobre esa variedad, y esos tensores no son otra cosa que funciones multilineales que van a agarrar objetos que viven en espacios vectoriales y en los espacios vectoriales duales, y eso lo que te va a arrojar es un objeto que pertenece a los reales, es decir, te va a mapear cosas del espacio vectorial tangente y del espacio vectorial a los reales. ¿Ya? Multilineal en el sentido de que tiene muchas entradas, ¿no? Luego, uno puede construir objetos a partir de los tensores del siguiente modo. Uno se pregunta, ¿será que hay objetos que sean totalmente antisimétricos? Es decir, agarro un tensor de rango 0p y digo, ¿será que este objeto, será que puedo construir objetos totalmente antisimétricos? Y resulta que sí. Esos objetos totalmente antisimétricos son lo que se conoce como p-formas, y la dimensión de esas p-formas, ese espacio de p-formas, es de m tomar p-formas, y eso es m factorial entre m factorial entre p factorial m menos p factorial. ¿Ya? Luego de eso uno puede ir construyendo cosas como la derivada exterior, el producto Weich. Luego uno se da cuenta que hay una dualidad entre estos espacios y uno puede construir la estrella de Hodge. Y esos son algunos de los elementos que he intentado más o menos decirles o darles una idea de cómo aparecen, ¿no? en espacios altodimensionales y con una topología no trivial. Hay muchas más cosas que decir, por ejemplo, lo que les mencionaba hace un rato de estudiar un poquito más estos objetos desde el punto de vista topológico, y uno puede definir unos objetos que se llaman invariantes topológicos, por ejemplo, los grupos de cohomología, homología y homotopía, o sea, son de cohomología y homología son invariantes topológicos, pero esa es otra rama, ¿no? O sea, es decir, otra área que uno puede explorar. Pero, sin embargo, resulta que todo eso, uno en principio tendría que manejarlo si quiere meterse a ciertas áreas, ¿no? Eso dependerá de los intereses de cada quien. Entonces, tratemos de especializar al siguiente caso. No sé si tienen preguntas. Bueno, parece que no. Supongan ustedes, quiero aclarar un asunto de la diferencia entre tener un espacio con una asignatura 1,3 y un espacio con asignatura definida positiva, es decir, R4. ¿Sí se sigue escuchando? Sí, se escucha. Sí. Ok, perfecto. Quiero mostrarles, o sea, dónde está la sutileza cuando uno tiene un espacio con una métrica que tiene asignatura definida positiva, ¿no? Es decir, que todas sus entradas en la diagonal, en el caso especial de estar hablando de Euclides o Minkowski, donde Minkowski y Euclides se refiere al hecho de que la métrica de ese espacio va a ser, va a tener ceros, excepto en la diagonal, y van a ser unos esas entradas en la diagonal. ¿Dónde está la sutileza de esto? Si yo defino un producto interno en R4, si yo defino un producto interno de vectores, uno hace, normalmente lo que hace es escribir lo siguiente, con esa sumatoria. Pero para ahorrarme esa sumatoria, uno usa la convención de suma de Einstein, ¿no? Es decir, uno se quita ese signo de sumatoria, diciendo de que si estos dos objetos que están aquí están contraídos, bueno, contraídos en el sentido de cuando uno habla de estos índices, ¿no? De índices covariantes y contravariantes. Pero permítame decir esa misma frase aquí, si no tiene contraídos esos dos índices, esto representa un producto interno, ¿no? Es decir, A1 más hasta
a 4. Pero resulta que en un espacio de Minkowski, con una asignatura 1,3, eso es el producto interno es útil en el sentido de que eso puede arrojarte algo que vale 0, que es negativo, o que es positivo. ¿Por qué? Pasa lo siguiente. Supongan que yo trabajo en una métrica minkowskiana, que su diagonal es igual a menos 1, 1 y 1. Uno puede mostrar que, por ejemplo, la contracción del momento, donde el momento en esta arena de Minkowski se escribe como E sobre C, en esta arena se escribe así. Pero resulta que cuando yo subo este índice, es decir, cuando yo quiero calcular ese objeto, yo uso la métrica y entonces levanto ese índice. Resulta que levantar ese índice aquí en el espacio de Minkowski, eso es sutil porque ahora ese objeto tengo que escribirlo así. ¿Ya? Tengo que escribirlo con este signo, aparece un signo menos por aquí. Entonces, cuando uno calcula este objeto, uno se encuentra con lo siguiente, ¿no? Uno dice, ah, mira, fíjate, esto es P0 más PI, donde lo que estoy diciendo es que las coordenadas, las letras estas del alfabeto griego van a ser 0, 1, 2 y 3. Y estas que están aquí las voy a representar con letras IJK. Pero esto que está aquí te reproduce lo siguiente. Te reproduce un E cuadrado sobre C cuadrado más P al cuadrado, y esto es igual a M, es igual a menos M, C al cuadrado es el cuadrado. Es decir, esta es la condición de capa de masa. Cuando ustedes estudian teoría cuántica de campos, eso se conoce como la condición de capa de masas. Pero bueno, son sutilezas a las que no voy a entrar. Se supone que en un curso de física moderna ustedes deberían de poder apreciar esos detalles cuando lo vean, ¿no? O si lo vieron, pues estoy hablando cosas que ya saben. Pero en fin, para el que no lo sepa, esto reproduce una ecuación que es muy famosa, que es P al cuadrado, C al cuadrado, más M al cuadrado, C a la 4. Y cuando yo me paro un sistema de referencia donde el momento es 0, esto me reproduce una ecuación, o la ecuación, si no, la más famosa de la física, ¿no? MC al cuadrado. ¿Ya? Esa es la sutileza con esto cuando uno trabaja en un espacio de Minkowski, ¿no? Cuando uno trabaja con una métrica que no necesariamente es definida positiva. Por otro lado, uno podría trabajar con una métrica que tenga una entrada positiva aquí y sus entradas aquí sean menos 1, menos 1, menos 1. Y de nuevo, la sutileza sigue siendo la misma. O sea, la sutileza sigue siendo que cuando yo intente levantar índices, por ahí va a aparecer un signo menos. En lugar de aparecer aquí, ahora va a aparecer por aquí. Pero la historia, la física debe seguir siendo la misma. Es decir, la física no depende de las convenciones que nosotros se nos antojen. ¿Ya? Entonces, esa es la sutileza nada más cuando uno trabaja con un espacio de Riemann o un espacio pseudo-riemanniano, o pseudo-riemanniano a veces uno lo dice como un espacio de Lorentz, ¿no? Donde riemanniano es una métrica definida positiva y lorentziano es una métrica con entrada, con asignatura 1, m menos 1, donde m es la dimensión del espacio que estemos trabajando, del espacio-tiempo que estemos trabajando. ¿Ya? Por otro lado, resulta que de lo que hemos estado viendo, hay una forma muy especial que es la siguiente. Hay una forma a la cual yo le voy a llamar A nu de X nu. Entonces, y voy a trabajar en M4, es decir, en Minkowski o se suele escribir como R13, donde esto lo que enfatiza es la asignatura de la métrica. Si yo trabajo en ese espacio, resulta que si yo aplico la derivada exterior sobre esta forma, esto me arroja lo siguiente. Voy a escribir nu aquí y nu aquí. Entonces, si yo aplico la derivada exterior sobre eso, tengo lo siguiente. A nu de X nu, wage de X nu. Aquí hay una sutileza en el sentido de que estoy escogiendo la convención
de que esta base de unoformas va a aparecer al lado izquierdo cuando yo aplique la derivada exterior sobre esta forma. Pero esto se puede escribir del siguiente modo. De nu a nu menos a nu de nu igual a dx nu, por dx nu de x nu. ¿Ya? Y esto que está aquí, para el que lo haya visto en algún momento, eso no es otra cosa que un tensor muy famoso que cuando uno lleva un curso de, si mal no me acuerdo, de electrodinámica en el plan de estudio de física, creo que es una optativa, normalmente se lo enseñan a uno como el tensor de Faraday. Donde ese tensor de Faraday, uno ahí aprende a escribirlo del siguiente modo. X, Y, Z, X, Y, Z, 0, BZ, menos BY, menos BZ, 0, BX, BY, menos BX, 0. Ese es el famoso tensor de Faraday. Entonces, y donde A, cuando uno ya lo aterriza al caso del electromagnetismo, ese A se suele escribir como un cuadrivector, que es donde esta entrada es el potencial, lo que ustedes conocen como el potencial vectorial, potencial escalar, y esta entrada A es lo que ustedes conocen como el potencial escalar. Resulta que, ¿por qué esto es importante cuando uno lo especializa este caso? Porque uno puede, a partir de este lenguaje de formas, deducir exactamente esto que está aquí. Cuando uno reconoce que F nu mu nu es este objeto que está por aquí. ¿En qué sentido? En el sentido de que F nu mu nu igual a D nu a nu menos a nu de nu. Esto que está aquí corresponde a lo siguiente. Si uno calcula, por ejemplo, la componente 0i, esto lo conduce a uno a una ecuación que es de la forma así. Si uno calcula FIJ, uno llega a una ecuación que es B igual a el rotacional de A. Y esto, para los que ya llevaron un curso de los cursos de electricidad y magnetismo, pues esto es conocido, ¿no? Es decir, uno puede escribir, fijándose en las ecuaciones de Maxwell, uno puede escribir el campo eléctrico como el gradiente de una función escalar y el campo vectorial como, como el rotacional de un campo vectorial. Entonces, eso se puede deducir exactamente de esto que está por aquí. Deducir me refiero a que ustedes, justo como dije aquí, ¿no? Justo como dije aquí, uno lo que tiene que hacer es ir dándole valores a las componentes de nu y mu y darse cuenta de que en efecto por aquí están estas ecuaciones, ¿no? Y uno empaqueta justamente esa información en este tensor de Faraday. Por otro lado, resulta que cuando uno aplica el operador derivada exterior sobre F, esto que está aquí es 0, ¿no? 0 porque resulta que F es igual a la derivada exterior de A. O sea, del campo vectorial, ¿no? En una arena, esto se puede mostrar cuando ustedes llevan un curso de física. Bueno, no creo que en física moderna, no en física moderna, no. Pero cuando uno empaqueta la coordenada temporal y la coordenada especial en un espacio Minkowski, uno puede igual empaquetar el potencial escalar y el vectorial en un objeto que se llama un cuadrivector. O sea, en objetos que se van a llamar cuadrivectores, así como el momento, ¿no? Uno empaqueta el momento cuando uno trabaja en la arena de Minkowski en objetos que se llaman cuadrivectores. Entonces resulta que cuando uno aplica el operador derivada exterior sobre lo que me resulta de aplicarla sobre la unoforma, es decir, sobre el potencial, uno se obtiene lo siguiente.
uno obtiene que esto no es otra cosa que con f igual a 1/2 de f nu de x nu de x nu. Al aplicar df, uno lo que obtiene es 1/2 de alfa nu de x alfa de x nu de nu. ¿Ya? Eso es lo que definimos hace un rato, pero resulta que por la antisimetría de esto uno puede mostrar lo siguiente. Esto es 0, ¿no? Por la antisimetría de estas bases de unoformas, uno puede mostrar lo siguiente. Que de alfa nu más de nu alfa más de nu alfa es igual a 0. Y si uno se pone a jugar con los índices de este objeto que está por aquí, uno puede mostrar lo siguiente. Uno puede llegar a la siguiente. Uno puede llegar a la siguiente ecuación. Uno puede mostrar que esto es igual a b de x más b de y más b de z más de x de y menos de y de x más un par de cosas por ahí más de i pi y esto es igual a 0. Ahí uno, cuando escribe esto en notación inicial, básicamente lo que estoy intentando decir es que uno lo que tiene es dx px más dy by más dz bz igual a 0. Y uno lo que tiene de esto son dos de las ecuaciones de Maxwell. Una que es la derivada del campo con respecto a t más el rotacional del campo eléctrico igual a 0. Y otra ecuación que es la divergencia del campo magnético. No es complicado mostrarlo, es simplemente empezar a jugar con los índices, ¿no? O sea, yo no he encontrado una forma corta de hacer el problema. La forma corta sería hacerlo en un programa, pero cuando uno lo hace a mano, la chamba es los índices. O sea, es decir, ese montón de valores que uno tiene que darle a las coordenadas. Alfa, nu y mu. Entonces uno obtiene dos de las ecuaciones de Maxwell y las otras dos que faltan aparecen de lo siguiente. Hace un rato yo les dije que podíamos definir un producto interno con la ayuda de la estrella de Hodge y entonces uno puede escribir lo siguiente. Puede escribir este principio de acción. Y resulta que uno, variando este principio de acción, uno encuentra esta ecuación, ¿no? Que la derivada exterior sobre el dual del campo electromagnético, o sea, del tensor de Faraday, es igual a 0. Y entonces, uno lo que hace es calcular o aplicar la estrella de Hodge sobre el tensor de Faraday y encontrar a qué es igual. Yo le voy a llamar G, y le voy a poner un nombre G. Entonces, aplican la estrella de Hodge sobre el tensor de Faraday y van a encontrar un nuevo objeto. Yo le llamo G. Entonces, eso es G igual a 0. ¿Ya? Resulta que esto me conduce de nuevo a una ecuación G mu más d nu G nu alfa más d nu alfa nu igual a 0. ¿Ya? Y resulta que volviendo a hacer otra vez el juego el juego que hice por aquí, me conduce
a las otras dos ecuaciones de Maxwell que nos hacen falta, ¿no? Entonces, es más o menos la idea de cómo obtener o cómo recuperar el electromagnetismo a partir de este lenguaje, ¿no? Una cosa muy interesante de este lenguaje es que es obvio ya aquí de la acción, de este principio de acción es obvio, que este objeto, que hay una invariancia ante unas transformaciones muy especiales que se llaman las transformaciones de norma. Es decir, yo puedo transformar el potencial vectorial con una función, ¿ya?, que depende de las coordenadas del espacio-tiempo, y resulta que S1, cuando yo hago esa transformación, un S1' sigue siendo S1. No sé por qué pongo 1. No necesariamente tenía que escribir 1, simplemente un principio de acción. Entonces, convénzanse, hagan esto que está aquí, con la definición que les di de la historia de Hodge. Uno puede variar esta acción. Desgraciadamente no me ajusta el tiempo para hacerlo. No es tan complicado, pero el asunto es que uno puede recuperar las dos ecuaciones de Maxwell que nos hacen falta. Y por otro lado, darse cuenta de que uno puede transformar el potencial vectorial phi y el potencial escalar y el potencial vectorial pueden sufrir una transformación, y resulta que el principio de acción se mantiene invariante. Esos son los que se conocen como teorías de norma, y la teoría de norma más simple es el electromagnetismo. La que sigue sería las teorías de norma del modelo estándar, ¿no?, las SU2 y las SU3. Este grupo se conoce como el grupo 1, grupo de transformaciones 1. O sea, son funciones básicamente. Entonces, el mensaje final es: parecen complicaciones de más en este lenguaje, pero resulta que cuando uno trabaja con teorías de norma más complicadas, es decir, con teorías de Yang-Mills, este lenguaje es extremadamente útil, ¿no? Este lenguaje es extremadamente útil. Y desde el punto de vista matemático, esas teorías de norma corresponden a algo que en matemáticas se conoce como teoría de conexiones, ya donde este objeto es el que en teoría de norma funge como la conexión. En relatividad general son los símbolos de Christoffel, lo que se conocen como los símbolos de Christoffel y demás, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que se pueden decir, que podríamos seguir hablando, pero pues desgraciadamente no nos gusta el tiempo. No sé si tienen preguntas. Bueno, ahorita que mencionó lo de las conexiones, hace poco me surgió la duda. Sé que estas estructuras se agregan a las variedades y son necesarias, ¿no? Pero mi pregunta es si es necesaria agregarla en el caso del espacio de Minkowski, la variedad de Minkowski. Sí, claro. Te digo, en el caso de Minkowski, esta conexión es el potencial de norma, el potencial que tú conoces como la parte escalar y la parte vectorial. Esa es la más simple, esa es la teoría más simple, y se puede hacer en el caso de Minkowski, ¿no? Por ejemplo, Daniel hace un rato les decía que la teoría de campo, la teoría de campo se desarrolla en una arena que es completamente plana, es decir, en el espacio de Minkowski. Y te digo, el modelo estándar está basado, su principio fundamental es la teoría de norma, y se lleva, o sea, su dinámica se lleva a cabo en una arena que es plana. Ok. Entonces, sí se No, puede. es que yo pensaba que yo tenía la duda, yo pensaba que no eran necesarias, ¿no? Como en el caso de espacio de Euclides, ¿no? Entonces yo pensaba que no eran necesarias, como es un espacio plano, y entonces yo pensaba que no eran necesarias, ¿no? Pero gracias. Sí. La cuestión es que dependerá de ustedes, ¿no? Por ejemplo, en relatividad general, la conexión son los símbolos de Christoffel. Y ahí, o sea, ahí es más obvio para uno hablar de eso, de conexiones, porque son espacios curvos, ¿no? Ya por naturaleza, ¿no? Ya es intrínseco ahí la curvatura. Pero te digo, las teorías de norma, las teorías de norma del modelo estándar se llevan a cabo en un tapete que es plano, Minkowski,
y ahí ya aparece la noción de conexión. Es decir, los grupos de norma que están implicados en el modelo estándar, en el U1, SU2, SU3, detrás de eso hay una conexión asociada a cada grupo de norma, donde cada grupo de norma pertenece a algo que se le conoce como el as principal de la variedad, de una variedad. Pero se puede trabajar eso en espacios planos, ¿no? Esas nociones se pueden introducir en espacios planos. Ya cuando te vas a espacios curvos, entonces ya se modifica un poco una cosa que se llama la derivada covariante. O sea, ya puede aparecer la parte de la curvatura, la parte de la conexión respecto al grupo de norma, pero esos son detalles, ¿no? Son detalles extras que más adelante en un curso con más tiempo se pueden hablar. De mi parte es todo. Si no tienen otra pregunta, yo quiero darles las gracias por el tiempo que dedicaron a escucharme. Una disculpa por la falta de pedagogía, pero bueno, yo esperaría que eso sea una mala costumbre de estar del lado de donde están ustedes normalmente, ¿no? Es nuevo para mí estar de este lado, me acostumbro a estar del lado de ustedes, pero espero que sirva de algo, ¿no? Lo que vimos. Y gracias por la invitación, gracias por tomarme en cuenta para la escuela de física. Y nada, a estudiar duro, a darle duro a esto. Sí, muchas gracias a ti, Luis, también por este curso que sin duda pues constituye las bases para esos cursos avanzados que tocan después de QFT o de relatividad general. Realmente estuvo muy bueno y esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir complementando el curso, a ver qué se puede planear por ahí después. Claro, claro, voy a estar pendiente del Slack, ¿no? Sí, igual Por si hay dudas. les recuerdo que está el canal de Slack si quieren plantear sus dudas ya cuando repasen estos apuntes y pueden mandar sus preguntas por ese medio, ¿verdad? Bien, me resta decir, Luis, que estamos muy agradecidos con tu presencia y con este curso y realmente que ojalá se haga tradición, ¿verdad? Que tener Claro, cursos de este claro, tipo. claro, claro. Háganlo. ¿Está bien? Háganlo. Sí. Bueno, Bueno, gracias, ¿eh? Que estén bien. un placer. Bueno.